Lo dijo en la primera hora. Muy bien, sigamos hablando de los temas ambientales. Le doy el buenos días a Inti Groneberg, que está con nosotros. Él es PhD en Ecosistemas de Innovación. ¿Cómo le va, Inti? Bienvenido. Estimado Fabricio, buenos días. Gracias a usted, Inti. A ver, antes de entrar en materia, porque, digamos, Inti Groneberg se ha dado a conocer en los últimos años fundamentalmente por esta apuesta a tratar de contribuir con propuestas para ir eliminando la contaminación por el uso del plástico, pues está vinculando a los temas ambientales. Quiero preguntarle rápidamente, Inti, ¿cuánto debe preocuparnos lo que ha pasado con la rotura de los oleoductos de crudos pesados en la región amazónica? Bueno, es grave por varios factores, ¿no? El primero es que no es la primera vez en tiempo reciente. Recordemos que en abril del año pasado hubo una rotura en el sector. En este mismo sector se estimaron una gran cantidad de barriles. En aquel entonces fueron alrededor de 15,000 barriles de petróleo que fueron derramados, llegando a los ríos, a los principales ríos del sector, incluso el río Napo, ¿no? Y vuelve a pasar. Entonces, quizás esto va más allá de solo las medidas de contención que se tienen que dar cuando existe una rotura en el oleoducto, sino también pensar un poco más allá en medidas preventivas, análisis que se tienen que hacer en todo el oleoducto para determinar potenciales problemas que a la final determinen una rotura, porque es un evento que se está volviendo recurrente en los últimos años, ¿no? Entonces, no podemos contentarnos solamente con las acciones de mitigación que nunca van a lograr mitigar al 100% el efecto. Se dice que incluso en este derrame ya ha llegado el producto incluso al río Napo. Entonces, estaba leyendo un reporte también de comunidades de allá del sector que dicen que ya ha viajado el derrame más de 300 kilómetros según lo que reportan. Entonces, es algo que no podemos acostumbrarnos. Es increíble ver cómo cada vez estas noticias se vuelven frecuentes si es que nosotros no tomamos las acciones adecuadas y un poco empezar a pensar en la transición real, ¿no? Transición ecológica real, que cada vez dependamos menos de productos que pueden contaminar espacios tan megadiversos que tenemos acá en el país. Y mientras se da esa transición, hay que pensar un poquito más en análisis previos de ingeniería para tratar de prevenir este tipo de complicaciones porque se vuelven recurrentes. Correcto. Entremos en materia sobre su experticia. Primero, en el caso de las Islas Galápagos, sobre estas propuestas que usted ha generado para tratar de ir eliminando o mitigando la contaminación por el uso del plástico, ¿cuánto ha avanzado esa apuesta en los últimos tiempos, Inti? Bueno, estamos ya 2 años acá intentando realizar este trabajo en el país, devolver al Ecuador el primer país con tecnología para poder combatir la polución plástica. Recordemos que cuando hablamos de polución plástica, se estima que ya son 12 millones de toneladas de plástico ingresando a los océanos a nivel internacional. La tendencia va en aumento. De hecho, los últimos datos nos dicen que va a triplicar este material ya al 2030. Y acá en el Ecuador tenemos la particularidad de que todo ese material por las corrientes oceánicas viaja hacia Galápagos, poniéndole fecha de caducidad a nuestras islas encantadas. Entonces, extremadamente necesario generar estrategias. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Sabiendo que de esos 12 millones de toneladas, entre un 60 y un 80% viajan a través de los ríos, nuestros sistemas se instalan en cuencas hidrográficas. Estamos apostando a hacerlo acá en el Ecuador. Pusimos ya un primer sistema en el río Puerto Viejo, está operando desde el mes de abril del año pasado y hemos logrado evitar el equivalente en peso a 200,000 botellas de un solo uso de distintos plásticos, para dar una idea del volumen, que lleguen hacia el océano, y en función de esos datos estamos trabajando en Manabí, tratando de que este material se reduzca. Estamos encontrando información interesante. Hace pocos días anunciamos el lanzamiento del segundo sistema. Este va a ser en el río San Pedro, acá en el distrito metropolitano de Quito, cerca de los Algarrobos, y esperamos así ir subiendo la cantidad de sistemas. Esperamos en los próximos años instalar 13 sistemas para parar ese 35% de plásticos que están contaminando nuestros océanos y en especial Galápagos. Para ubicarnos geográficamente, el río San Pedro es el que divide Cumbayá de Tumbaco, ¿verdad? Así es correcto. Ya, ¿cuál es la situación ahí y por qué esta intervención en ese río, Inti? Bueno, el río San Pedro tiene una particularidad, que es uno de los
pocos ríos quizás acá en la ciudad, en el distrito metropolitano, donde la ciudadanía tiene un parque cercano al río, que es el Parque Metropolitano de los Algarrobos, se encuentra en Cumbayá, donde la gente empieza a tratar de acercarse al río, luego de varias décadas, ¿no? de que simplemente le hemos dado la espalda al río, pero desafortunadamente lo que se encuentran es un río totalmente contaminado de plástico incluso, ¿no? Que ha hecho que comunidades del sector incluso hagan campañas de limpieza, de recolección, pero a semana seguida, luego de la lluvia, vuelven a encontrar material. Entonces, por ese motivo nosotros hemos decidido intervenir el río San Pedro acá en Quito. Firmamos un convenio con la marca Corona y con la Cervecería Nacional, quienes van a patrocinar este proyecto. Esperamos que sea de 3 años. Y con eso vamos a evitar justamente que el Parque Los Algarrobos, donde la gente está llegando, pueda no ser contaminado con los plásticos, y en función de los datos también reflejar la situación de la ciudad, ¿no? Tenemos varios afluentes que desembocan en el Guayabamba con similares situaciones a lo que encontramos en el San Pedro. Entonces, los datos que vayamos a levantar, esperamos que con eso podamos trabajar tanto con comunidades como con la municipalidad de acá, para poder ir tomando acciones para que a la final vaya reduciéndose esta cantidad de material que ingresa al río San Pedro, así como también a otros afluentes de la capital. Por ejemplo, ¿podrían ustedes también tomar en cuenta la situación de contaminación del río Machángara, que es un río que permanentemente ha tenido dificultades, Inti? Sí, el río Machángara quizás el más visible en temas de contaminación acá en el distrito metropolitano. La verdad se ha dicho de paso, estimado Fabricio, los ríos son los ecosistemas más degradados del país, ¿no? El reflejo de lo que vemos en ríos como el Machángara o el San Pedro es simplemente la realidad que está pasando en los ríos a nivel nacional. Tenemos descargas de desechos sólidos suspendidos sin ningún tipo de control en varias partes del país, incluso ríos cercanos a botaderos a cielo abierto, donde la basura termina en el río. Y en otros casos, como en el distrito, tenemos incluso descargas de aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Vamos varios años intentando pensar en soluciones como Vindobona, que nunca se terminan de implementar, y da cuenta de lo que está sucediendo. En realidad los ríos son, como digo, el ecosistema más degradado. La idea de nuestras intervenciones es justamente mostrar esa degradación que se da sobre todo en desechos sólidos suspendidos como el plástico, y tratar de, en función de eso, ir demostrando que se puede tener soluciones, ¿no? Basadas en evidencia. En el río Puerto Viejo, haciendo un ejemplo de lo que venimos haciendo, nosotros encontramos 2 ítems que son los que más generan polución. El uno son botellas plásticas de un solo uso. Por eso hemos traído acá al país una iniciativa llamada Refill, que justamente son una red de estaciones que permitan a la gente evitar el consumo de botellas y tener red de estaciones donde se les pueda dar agua de forma gratuita, ¿no? Que ya estamos en Quito, en San Borondón y hace pocos días en Galápagos. Y el segundo ítem que encontramos en el río Puerto Viejo son fundas llenas de basura que llegan al río porque la gente en muchos sectores rurales ni siquiera tiene sistemas de recolección de desechos. Por eso queman o botan al río. Entonces, reflejando esa realidad, nos permite trabajar con las municipalidades para que puedan aumentar la tasa de recolección. Lo mismo esperamos hacer acá en Quito con el San Pedro, en función de lo que vayamos encontrando, tomar soluciones estratégicas, tanto de trabajo con la comunidad como con el gas municipal, para tratar de ir mitigando este efecto, ¿no? Si no, simplemente la cantidad de material va a seguir aumentando, vamos a seguir reduciendo el banco natural de proteína de los ecuatorianos, son los peces, y también poniéndole fecha de caducidad a Galápagos. Es importantísimo hacer trabajos para evitar que esto suceda. Inti, en los últimos tiempos, hablando del tema de los plásticos, se han aprobado algunas normativas. Empezó con una ley para regular el uso del plástico de un solo uso. La idea era desestimular la utilización del plástico de un solo uso. ¿Qué tan efectiva ha sido la aplicación de esa normativa hasta el momento, Inti Gronever? Bueno, es variada, estimado Fabricio, en lugares como Galápagos, por ejemplo. Si bien es cierto, fue el primer región del país con una ley que evita el uso de plásticos de un solo uso. Todavía se puede ver en las Islas Encantadas el uso sobre todo de botellas, porque no hay una alternativa.
cuál es la alternativa, por ejemplo, para turistas si es que quieren evitar el uso de estas botellas, a pesar de que muchos ya llegan con botella refill para poder tratar de recargar, pero no existen sitios al momento. Entonces, la política pública tiene que venir acompañada de alternativas y de soluciones que le permitan a la ciudadanía poder tener una alternativa de cambio de hábito de consumo, ¿no? Y eso es lo que nosotros intentamos hacer con el proyecto Refill 1000 acá en el país. Nuestro objetivo es poner 1000 bebederos a nivel nacional, sumada a la red de estaciones que vamos generando, que son ya cafeterías y restaurantes. Todo se puede encontrar en una aplicación llamada Refill, que está disponible en cualquier App Store, tiene el símbolo de una gota, para que justamente le demos alternativas a la ciudadanía. Si la ciudadanía quiere evitar el consumo de botellas, por ejemplo, y acostumbrarse a usar botellas Refill rellenables, con esta iniciativa pueden encontrar sitios a nivel nacional, esperamos seguirnos expandiendo, para que puedan cada vez reducir ese consumo de esas botellas que a veces las utilizamos por un par de minutos, llegan al medio ambiente y se demoran cientos de años en degradarse, pero si llega a los ríos y termina en el océano, en pocos meses esto se quiebra y se forman los microplásticos, ¿no? Creo que es un reflejo de una necesidad que tenemos en esta década de tratar de, con este tipo de acciones eficientes, no solamente pensar en la política pública, sino en la innovación, para poder poner al tema ambiental en el corazón de la política pública del país. El Ecuador es parte de la región más megadiversa del mundo y cada vez tenemos que ser más conscientes de eso. De hecho, en tiempos de lucha contra el cambio climático, si nosotros tomamos acciones adecuadas, esto se puede volver una oportunidad que incluso puede generar fuentes de empleo, ¿no? Dejar de pensar solo en la dependencia de productos no renovables, sino más bien empezarnos a ver como un país como lo que es, ¿no? Como una de las regiones más megadiversas, que tiene muchas oportunidades de crecimiento, siempre y cuando enfoquemos el tema ambiental en el corazón de nuestro desarrollo, cosa que no está sucediendo, como vemos. Poco a poco hay que tratar de que esto sea posible. Al mismo tiempo, dentro de las normativas recientes, hablaba de esta ley para regular el uso del plástico de un solo uso. Posteriormente se aprobó una ley para la generación de economía circular, para impulsar la economía circular. ¿Qué tan, digamos, avanzada está en la mentalidad de los ecuatorianos este concepto de la economía circular, Inti? Bueno, se empieza a conocer, ¿no? De hecho, nosotros hicimos un estudio sobre el tema en la Fundación Circular. Lo que encontramos, por ejemplo, a nivel académico es que el país es uno de los que más publica sobre este tema a nivel regional. Entonces empieza a haber conocimiento académico al respecto. Se ve también una traducción de este conocimiento hacia lo que son las mallas curriculares de instituciones de educación secundaria y superior. Ojalá se siga esparciendo hacia instituciones públicas, sobre todo donde se educa la mayoría de ecuatorianos, porque esto simplemente no es, digámoslo así, no es una alternativa, es la única solución. Un poco hay que abrir los ojos sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y la Ley de Economía Circular Inclusiva, de hecho, nos da una oportunidad, puesto que ese término, inclusividad, por primera vez reconoce el trabajo de personas que obviamos su trabajo y son las manos que cuidan este país, que son las y los recicladores de base. Digo las y los porque la mayoría son mujeres. Se estima que son alrededor de 20,000 personas que viven, 20,000 personas que viven de esta actividad a nivel nacional. Y trabajando muy duro, 6 veces al día, haciendo ese esfuerzo, apenas ganan la mitad de un sueldo básico. Es uno de los trabajos más precarizados en ese sentido a nivel nacional. La Ley de Economía Circular Inclusiva abre esa posibilidad de reconocer este trabajo y ojalá empezar a trabajar con, sobre todo el sector privado, mediante la responsabilidad extendida del productor, para que se pueda tratar de que este trabajo se vuelva un trabajo digno, y puedan por lo menos ganar un sueldo básico, estimado Fabricio, ¿no? Entonces, en temas ambientales hay todo por hacer. Quizás se están dando pasos con nuevos proyectos de ley como la Ley de Economía Circular Inclusiva, las leyes que se dan a nivel de los GATS municipales de regulación de manejo de plásticos de un solo uso, pero necesitamos que esto se vuelva parte del corazón del desarrollo de este país, y no puede ser muy tarde, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué va a pasar si tenemos problemas en pocos años de agua dulce a nivel internacional? Acá en el Ecuador la tengamos, pero esté totalmente destruida, producto de nuestro mal manejo. Entonces, hay todo por hacer y es importante que un poco empecemos a poner esto en el centro del desarrollo del país para poder evitar que cosas así sucedan. Y solo terminando la idea,
Países como Costa Rica, por ejemplo, nos están demostrando de que sí se puede hacer de forma correcta y eso puede atraer inversión extranjera. Entonces, el Ecuador tiene todo para hacerlo, para replicar lo que están haciendo países como Costa Rica. Falta un poquito llegar a que no lo pongamos como un tema alternativo. Claro, aquí no se lo pone como un tema principal todavía, no se lo pone como el tema central, sino como un tema alternativo, opcional. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando la lógica debería imponer de que desde el hogar clasifiquemos los residuos, los desechos que tenemos en la casa, resulta que hay personas que lo hacen, pero llega el recolector y todo lo amontonan. O sea, no hay, digamos, una política de largo aliento, Inti. Sí, y ahí tiene que ver mucho justamente el trabajo que tienen que hacer los gobiernos seccionales y el gobierno nacional. La transformación de la economía lineal que está causando todos los efectos que estamos viendo no se va a dar desde el sector privado. El sector privado no se va a autorregular y transformarse, porque el sector privado busca generar productos basados en el principio del costo y la calidad, la costo-eficiencia. A nivel europeo, donde se está avanzando bastante rápido en esto, se está añadiendo a través de política pública un valor adicional. ¿Cuál es la huella medioambiental de producir un producto o servicio, ¿no? Entonces, esto se logra a través de política pública, eso se logra también a través de trabajo de alianzas público-privadas. Nosotros tratamos de demostrar que eso es posible con nuestros pequeños aportes, con sistemas que eviten que sigamos contaminando Galápagos de polución plástica. Ojalá podamos seguir instalando estos sistemas a nivel nacional, estimado Fabricio, lo hacemos con el sector privado. Hacemos un llamado, de hecho, a poder trabajar en conjunto. Yo agradezco muchísimo a la marca Corona y Cervecería Nacional por ser los primeros acá en el país en apuntar a nuestro trabajo. Antes habíamos traído fondos extranjeros y ojalá podamos seguir creciendo así en este tipo de proyectos, demostrar que en el país se puede hacer tecnología e innovación para proteger el medio ambiente y proveer soluciones a la ciudadanía como Refil, soluciones que pueden expandirse muy rápido y pueden permitir a la ciudadanía un tan pequeño cambio de hábito, pero tan importante, como en lugar de comprar una botella, llevar su botella retornable, su botella Refil, que le permita recargar botella purificada de forma gratuita, ¿no? Eso es nuestro sueño acá en el país, poder generar estas alternativas que demuestren que sí podemos hacer un cambio, siempre y cuando nos pongamos esto al hombro y trabajemos en conjunto colaborando, ¿no? Tan importante la colaboración para hacer esto posible acá en el Ecuador. Correcto. Inti Gronever, gracias por esos aportes. Siempre un gusto conversar con usted. Que tenga un buen día. Igualmente, mi estimado Fabricio, buena semana. Ya no me mande de fin de semana. Gracias a Inti Gronever, muy gentil, PhD en Ecosistemas de Innovación, conversando con nosotros sobre estos temas que hay que abordarlos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y que tienen que ver con, por ejemplo, el manejo de los plásticos, la necesidad de tener otra mentalidad para los temas ambientales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.